Cristiana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. En el versículo que leímos del versículo 20 de 2 Corintios 1, el amén que habla ahí es la conclusión de la oración y la proclamación del cristiano expresando la confianza en el amor y la fidelidad de Dios y la certeza de que esas promesas se cumplen. Quiero repetir eso, es muy importante. El amén que habla ahí, donde dice en Dios son en Él sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria del Señor. Ese amén es la conclusión de una oración y la proclamación del cristiano expresando la confianza en el amor y fidelidad de Dios y la certeza de que sus promesas son reales. Entonces, pero usted como yo hemos pasado a veces situaciones donde estamos esperando el cumplimiento de una promesa de Dios y es como que no vemos realmente que Dios esté obrando o esté haciendo cambios o trayendo una respuesta para que nosotros estemos no desesperados, sino que al contrario por plenamente de que Él lo va a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios nos hace esperar a veces por esa promesa? ¿Por qué a veces esperamos, estamos creyendo, estamos orando, estamos plenamente convencidos de que Dios no nos va a mentir, que su palabra es real? Mas sin embargo vemos claramente que a veces la promesa es como que no viene. La pregunta es, ¿será que a nuestro Señor le gusta que suframos en medio de esa incertidumbre cuando estamos esperando por una respuesta? Y yo le quiero decir que el corazón de Dios es tan bueno, nuestro Dios, que Él no quiere nada malo para nosotros. Dígaselo al que está a la par, Dios no quiere nada malo para nosotros. Todos los pensamientos acerca de nosotros, Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Usted ha oído continuamente acá de este púlpito que el famoso capítulo de Jeremías 29:11, cuando dice, por ejemplo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin lo que esperáis. O sea, cuando nosotros tenemos una necesidad, esperamos un milagro de Dios, una respuesta de Dios, una promesa que está puesta en las Escrituras y que nosotros la hemos abrazado creyendo lógicamente que el Señor va a cumplir su palabra. Pero hay veces que nosotros estamos esperando ahí, pero no vemos la respuesta. Ahora, ¿por qué Dios a veces tarda para darnos una respuesta? Eso es muy importante. Porque hay lecciones que tenemos que aprender por medio de circunstancias que nos incomodan o nos hacen a veces pasar situaciones donde el Señor quiere que nosotros aprendamos dos herramientas muy importantes. Número uno, o sea, por dos razones Dios a veces no nos contesta o quiere que aprendamos dos herramientas muy importantes. Número uno, para que maduremos y crezcamos espiritualmente. A veces estamos esperando por una promesa de Dios, por una respuesta de Dios. Hacemos todo lo que tenemos que hacer, oramos, ayunamos, clamamos, recitamos la palabra de Dios, confesamos la palabra de Dios, y es como que Dios no está trayendo una respuesta. Ahora, no es que Dios se haya olvidado, es que Dios tiene otros planes. Y uno de los planes de esto es lo que le estoy diciendo, para que maduremos y crezcamos espiritualmente. Por eso Dios no nos da la respuesta muchas veces. Bueno, podríamos decir
que hay veces que usted ora por una respuesta e inmediatamente le viene. Pero hay otras veces que usted está orando, como dije, y haciendo todo lo que usted tiene en cuanto al conocimiento que hacer para que venga la respuesta y no viene. Usted se autoexamina: ¿será que estoy en pecado? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que Dios está enojado? ¿Por qué Dios? Usted está buscando una respuesta. Y a veces usted está caminando definitivamente correctamente, mas sin embargo la respuesta no viene. Es como que está detenida y es como que Dios dice no, como que Dios está en silencio. Ahora yo le tengo aquí dos respuestas que le dije. Número uno, para que maduremos y crezcamos espiritualmente. Y número dos, es para desarrollar fe y paciencia. Estos son los dos puntos de mi sermón esta mañana. ¿Por qué a veces Dios no contesta nuestras oraciones o no trae el milagro que nosotros necesitamos? Es, número uno, dije, porque Él quiere que maduremos y crezcamos espiritualmente. Y número dos, para desarrollar fe y paciencia. En el primer punto, entonces, para que maduremos y crezcamos espiritualmente, vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Entonces, hay muchos cristianos que al no tener el conocimiento de Dios, ¿por qué Dios no les está trayendo una respuesta? Lo primero que hacen es desanimarse y lógicamente ya no continúan buscando al Señor y muchas veces ni sirviéndole al Señor ya más, porque están esperando por una respuesta y nunca vino la respuesta, y es donde viene la decepción. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tiene que tener el cristiano cuando está en diversas pruebas? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, le están probando su fe. Las circunstancias están probando si la fe de usted es verdadera. Dice: produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire qué tremendo. O sea, Dios espera que nosotros tengamos, diga conmigo, paciencia. Una vez más, diga paciencia. Amén. Dios quiere que usted y yo tengamos paciencia para cuando estamos enfrentando o estamos en medio de diversas circunstancias. Y el propósito de la paciencia es para lograr el objetivo. Primeramente, para ver la mano de Dios poderosamente. Y segundo, para que se cumpla lo que dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el libro de Lucas, por ejemplo, nos cuenta también ahí la palabra, o nos da a entender la palabra, que Pedro, por ejemplo, uno de los apóstoles, fue tentado. Definitivamente estaba pasando por ciertas circunstancias difíciles por el enemigo, porque el enemigo había pedido permiso, en otras palabras, para zarandearlo. Y entonces las escrituras nos dice claramente que Pedro, en otras palabras, no cabe duda que se sintió definitivamente desamparado en medio de las pruebas, ¿verdad? Pero el Señor tuvo que autorizar, ¿no?, lógicamente al enemigo, para que lógicamente Pedro fuera tentado en ese sentido. Y muchas veces el enemigo, no muchas veces, siempre el enemigo va a tener que pedir autorización de parte de Dios para que vengan circunstancias o pruebas a nuestras vidas. Pero Dios
a veces las permite con el propósito de que nosotros, lo que le dije aquí, para que nosotros maduremos y crezcamos. Cuando Pedro fue zarandeado, dice la Escritura, el Señor le dijo: una vez que hayas pasado la prueba, tú vas a venir a confirmar a tus hermanos. Eso significa que Pedro iba a tener un nivel de madurez. Después de que hubiera pasado las pruebas, Dios lo iba a firmar, Dios lo iba a establecer, iba a crecer en un nivel de madurez donde él se iba a constituir, en otras palabras, para afirmar a los hermanos que lógicamente enfrentaran las mismas circunstancias o pruebas que él pasó. De tal manera entonces que necesitamos nosotros ver que la persona, por ejemplo, madura, no carece de nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago acá. La persona madura llegará a un momento de no carecer de ninguna cosa después que haya pasado las circunstancias. La persona madura no va a carecer de nada. Dos, la persona será una persona estable, balanceada, no se ofenderá por nada, ni perderá el dominio de sus emociones fácilmente. Una persona madura es estable, balanceada, no se ofende ni pierde el dominio de sus emociones fácilmente. Esa es la razón por la que el Señor quiere que nosotros entendamos que esa es la madurez que Dios quiere que nosotros tengamos y que crezcamos espiritualmente. La prueba bien llevada, escúcheme bien, produce paciencia, y esto nos hace a nosotros constantes y maduros para recibir las promesas. Ahora, ¿qué es paciencia? Eso es muy importante, porque hay muchos de nosotros que en medio de que estamos esperando una promesa de Dios o una respuesta de Dios, no tenemos paciencia. Y al no tener paciencia, tomamos decisiones equivocadas. Y muchas veces son decisiones de acuerdo a lo que estamos sintiendo, de acuerdo a nuestra situación humana, y no de acuerdo a la voluntad perfecta del Señor. Entonces, la paciencia durante el tiempo de prueba, la paciencia en tiempo de tribulación, es indispensable que nosotros la tengamos. Ahora, miremos el concepto de paciencia. Le voy a dar rápidamente por lo menos 3 conceptos. Paciencia, número 1, es la capacidad de sufrir pruebas, aún maltratos, problemas, tribulaciones, etc. Significa también estar bajo presión por largo tiempo y aún así permanecer firme, animado, sin perder la calma. Eso es muy importante, es la paciencia. Es lo que el apóstol Santiago lo dice aquí en su epístola, cuando dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa? Recibir la respuesta del Señor. 2, ¿qué significa paciencia? Es soportar situaciones difíciles sin que nos desesperancemos o nos desesperemos. Eso es muy importante, es soportar situaciones difíciles sin que nos desesperancemos o nos desesperemos. Desesperancemos y desesperemos, eso es muy importante. 3, es la habilidad de soportar a las personas difíciles, dándoles lugar para crecer e incluso equivocarse. En otras palabras, mucho pueblo de Dios a veces no tiene paciencia en cuanto se podría decir a la relación dentro de una iglesia, por ejemplo. No nos gusta la forma como actúa aquel, no me gusta la forma en que se conduce fulano, como habla fulano. Bueno, debemos de tenerles paciencia definitivamente, porque si sus acciones, en otras palabras, me están afectando, entonces yo puedo perder la paciencia, y a perder la paciencia yo voy a empezar a actuar de acuerdo a la forma de lo que él está haciendo que me está afectando. Entonces yo voy a responder, y es ahí donde vienen las famosas divisiones dentro de las iglesias.
Hay cristianos que cuando enfrentan circunstancias, por ejemplo, se angustian, se deprimen, se quejan, murmuran y hasta dejamos de servirle al Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos que en medio de las pruebas, circunstancias que nosotros nos ha tocado vivir, tenemos que crecer y madurar en paciencia. La paciencia, por supuesto, es uno de los frutos del Espíritu Santo, debido a que por medio de ella podemos esperar que las promesas de Dios se cumplan sin desesperarnos ni perder el control en nuestras vidas. La paciencia entonces es de vital importancia, y eso es lo que el apóstol Santiago nos estaba hablando en su epístola, en las citas que acabamos de leer. Ahora, la paciencia, las circunstancias, en otras palabras también, nos traen, dije, que es con el propósito de desarrollar la fe y lógicamente mantenernos confiados que Dios está obrando, aunque no veamos todavía su mano poderosa obrando, creemos que Él está obrando a nuestro favor. Hebreos capítulo 6, vaya ahí conmigo, quiero ponerle aquí mucho fundamento. Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice, versículo 11, leamos también: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos o hagáis perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Heredan. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que heredan, hermanos? Heredan las promesas. Así que para desarrollar paciencia tenemos que estar en medio de gente difícil. Usted quiere paciencia para lógicamente llegar a un punto donde usted sea apto para recibir de Dios. Vamos a empezar, primeramente Dios va a empezar en que nosotros podamos relacionarnos muchas veces con gente difícil, y eso hay veces mucho dentro de las iglesias. Para desarrollar paciencia tenemos que estar en medio de gente difícil, muchas veces gente orgullosa, criticona, con malos hábitos, etcétera, etcétera. También paciencia es cuando estamos en el tráfico, por ejemplo, imagínense, o en el banco haciendo cola, esperar que la gente cambie. Y cuando nosotros estamos esperando que la gente cambie y nos molesta sus acciones y nos explotamos, esa es señal de que nosotros no hemos trabajado en ese sentido de tener paciencia. Dios, y no van a cambiar las circunstancias hasta que la paciencia sea un fruto real en nuestras vidas, definitivamente. Eso es muy importante. Mientras no pase, escúcheme bien, el examen de la paciencia, o no pasemos al examen de la paciencia, usted no podrá ni madurar ni ver las promesas cumplidas de nuestro Dios. Tenemos que ser pacientes con ciertos hermanos, ciertas personas, ciertas circunstancias, ciertas situaciones que vienen a nuestra vida que quisiéramos que cambiaran rápidamente, pero que no cambian. Entonces tenemos que tener paciencia. Hay cristianos que son impacientes, y cuando son impacientes pierden definitivamente la bendición de Dios. Cuando nosotros estamos impacientes por alguna circunstancia que nos está afectando, lo primero que nosotros, y es lógico, humanamente hablando, lo que queremos es salir de esa situación que nos está causando problemas. Pero en medio de esa circunstancia, el mensaje para hoy, para ustedes, tengamos paciencia, confiemos en el Señor, porque esas circunstancias están ahí, las estamos enfrentando con el propósito de que ese fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo, que la paciencia se haga una realidad en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren
tienen que tener paciencia con el vecino que muchas veces no lo acepta porque usted es cristiano. Tiene un jefe que como que no lo lleva bien a usted. Tiene que tener paciencia, tiene que orar por él, tiene que creer que Dios está con usted y que Dios le va a dar el dominio, se podría decir, para poder soportar estas circunstancias. Porque si nosotros no somos pacientes para esperar en el Señor, es donde vamos a empezar a tomar decisiones equivocadas. Esto es muy importante. Mientras no pasemos el examen de la paciencia, dije, no podremos madurar ni ver la promesa del Señor cumplida. Así que hay cristianos, dije, impacientes, que pierden la bendición de Dios cuando no soportan un lugar, una situación que le esté causando impaciencia. Entonces se cambian de lugar, se van del lugar donde están porque hay un vecino ahí que no los traga, los lleva mal y todo lo que usted quiera. Otros se cambian de iglesia porque no soporta a otro hermano. Imagínense, no es paciente con ese hermano, no está orando por ese hermano. Cuando mira al hermano dice, ahí está este hermano otra vez, yo mejor me voy de esta iglesia. Pero realmente cuando se salen del lugar donde Dios posiblemente hasta nació allí espiritualmente, se están saliendo del propósito definitivamente del Señor. Entonces es importante que nosotros, y la Biblia, el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios dice claramente que dentro de nosotros es necesario que hayan disensiones. Disensiones es que haya problemas entre hermanos para ver quién va a ser aprobado. El aprobado es aquel que sabe que este hermano, por ejemplo, tiene problemas, pero es paciente, ora por él, no lo rehúsa, no trata de hacerlo por un lado o de decir, por ejemplo, ese hermano a mí, yo con ese hermano no me llevo, con ese sí, yo con ese no puedo ni verlo. Entonces usted, por ejemplo, no está tomando, se podría decir, la acción correcta que el Señor espera que nosotros tengamos en ser paciente con ese hermano. Ni siquiera nos ponemos a pensar, voy a orar por ese hermano para que cambie esa actitud, para que cambie esa forma de hablar, esa forma de orgullo, esa forma de que, por ejemplo, qué sé yo me encuentro con él y como que me rehúsa. Y bueno, todas esas circunstancias nosotros las debemos de tomar bajo el punto de vista de Dios y orar por ese hermano, que las acciones de ese hermano o las acciones de esa hermana no me lleven a mí a ser impaciente y tomar una decisión de decir, por ejemplo, me voy de aquí porque a este hermano, a esta hermana yo no lo soporto saliéndonos de la perfecta voluntad del Señor. Tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos. ¿Le ha caído mal a algún hermano, sus acciones de algún hermano alguna vez a usted? ¿Qué ha hecho? ¿Ha orado por él? Eso es exactamente lo que debemos de hacer. Y si llega un momento donde él tiene una necesidad, porque si usted empieza a orar por él, Dios le va a permitir, escúcheme bien, tener la oportunidad donde él tenga una necesidad y usted se va a dar cuenta de que tiene la posibilidad de ayudarlo y lo va a ayudar. Y es increíble que en esa situación se liman, se podría decir, las asperezas que usted pueda tener hacia ese hermano o a esa hermana. De tal manera que Dios quiere que tengamos paciencia hacia nuestros hermanos, como dije, para que no nos cambiemos de iglesia o nos cambiamos de trabajo. Y a veces la falta de paciencia también nos hace tomar decisiones equivocadas, como por ejemplo el joven o la jovencita que está impaciente, ya pasa de los 20 años, 25 años y empieza a impacientarse porque no tiene su esposo, no tiene su esposa. Y entonces, al estar impaciente en ese sentido, empezamos a tomar decisiones equivocadas, en otras palabras. Esto es poderoso lo que les voy a decir. Esto pasa dentro del cristianismo muchas veces. El cristiano o la cristiana está esperando por el que va a ser su esposo o su esposa, y como el tiempo está pasando,
empezamos a impacientarnos y decidimos, en otras palabras, casarnos con la persona equivocada, definitivamente. Entonces, muy poderoso. Tenemos que tener paciencia porque Dios tiene la persona exacta para usted. Diga conmigo, Dios tiene la persona exacta para mí. Así que cuando nosotros tomamos decisiones porque somos impacientes, equivocadas, entonces vamos a tener como resultado de que nunca vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. ¿Qué sucede entonces? Esto es lo que sucede cuando nosotros somos impacientes. Pero Dios dice que debemos tener paciencia en medio de la prueba. La paciencia no es sentarse a esperar con los brazos cruzados de que Dios haga algo. La paciencia es la habilidad de actuar correctamente cuando atravesamos diferentes pruebas de acuerdo a la voluntad del Señor en cuanto a tomar acciones y esperar en Dios. Esa es la habilidad de actuar correctamente cuando atravesamos diversas pruebas. Durante el tiempo de la prueba hay dos frutos que se van a manifestar. Dije paciencia o impaciencia. La impaciencia nos saca, escúcheme bien, de recibir la promesa de ese Dios. Es donde dije equivocadamente tomar decisiones en contra de la palabra de Dios por el hecho de que estuvimos esperando y no vimos respuestas. Entonces decidimos tomar nuestra propia acción de acuerdo a nuestro sentido común. Así que la paciencia espera en Dios confiadamente en Él y en su promesa. Y cuando la paciencia, ¿cuál debe ser la actitud paciente que debemos de tener en medio de las pruebas? Quiero que vaya por favor a Filipenses capítulo 4 conmigo. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Debe de haber una actitud de contentamiento en nosotros, de esperar totalmente en nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como que dice, como para padecer necesidad. Versículo 13: todo lo puedo, ¿qué dice? En Cristo que me fortalece. Quiero que me pongas el 12 de nuevo, Dani, por favor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mire, aquí está el balance. Cuando usted, por ejemplo, no tiene abundancia, vive de acuerdo a lo que el Señor en ese momento lo tiene viviendo de esa manera. Pero llega un momento también que dentro de las promesas de Dios se cumple de que Dios quiere también bendecirlo. Pero cuando viene la abundancia, usted ya experimentó una dependencia de Dios en cuanto posiblemente a depender a que Él lo sostenga diariamente, a vivir como quien dice ¿cómo podríamos decir? Como una dependencia de Dios. Espera, o sea, no tiene abundancia, no tiene medios, pero está viendo el favor de Dios. No le falta su comida, su vestido, y esto, en otra palabra, lo hace a uno dependiente de Dios. La dependencia de Dios es ser humilde, humildemente. Es una actitud de humildad, depender de Dios. Dios, no tengo para esto, pero Señor, yo espero de que tú, Señor, traigas una respuesta a esta necesidad. Dios nos lleva a tener una dependencia de Él, y eso es humildad. Una vez que Dios logra hacer de nosotros que seamos dependientes de Él, entonces también llega un momento donde Dios nos bendice. Y por eso el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Porque cuando nosotros hemos dependido de Dios y dependemos de Él, y Dios logra de que nosotros
tengamos un corazón humilde, dependiente de Él, entonces estamos listos para tener abundancia. Pero cuando viene la abundancia, eso no me cambia. O sea, usted puede ser una persona normal, sencilla, buena persona y todo, y ser bendecido de parte de Dios grandemente. Pero como usted ya aprendió a vivir humildemente una dependencia de Dios, cuando viene la abundancia, no le levanta el cuello, no se cree más importante que otra persona, sino que usted sigue definitivamente viviendo de acuerdo a la voluntad perfecta del Señor. Luego dice, en todo y por todo estoy enseñado. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así para estar saciado como para tener hambre, en otras palabras. Está diciendo prácticamente, hay tiempos donde he estado saciado, pero también he experimentado tiempos donde he tenido hambre, donde tengo que ayunar, no voluntariamente, sino por causa de la circunstancia, en otras palabras. Así para tener abundancia, como padecer necesidad. Este es un balance perfecto que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de tener en tiempos de prueba. En tiempos de prueba, nosotros podemos decir, ya hubo un tiempo de necesidad donde Dios me sostuvo. Ahora tengo un tiempo de abundancia, es el favor de Dios. Por lo tanto, cualquiera que sea mi situación, yo sé vivir de acuerdo a la voluntad de mi Dios. Así que cuando usted enfrente pruebas o situaciones, usted tiene que tener la plena seguridad de que Dios tiene algo. Cuando Él permite esa prueba que viene, es porque Dios lo quiere llevar a experimentar las promesas realizadas sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos volvemos impacientes? Esto es muy poderoso. Cuando nosotros nos volvemos impacientes, lo que sucede es de que tomamos decisiones equivocadas. Por eso el carácter balanceado es: tengo, estoy tranquilo en Dios; no tengo, estoy confiado en Dios. Esa ya es una actitud de paciencia. Y aún una circunstancia difícil, yo puedo creer que Dios está obrando para, lógicamente, manifestar un milagro, porque hay promesas de Dios para nosotros. Imagine que una de las promesas que el Señor nos da, dice que si Él viste a los lirios de los campos y le da de comer a las aves de los cielos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos sostendrá a nosotros, en otras palabras. O sea, Dios realmente es bueno, pero a veces Él espera que nosotros realmente, en medio de sus circunstancias, tú sigas creyendo en las promesas que Él te ha dado, porque Él quiere cumplir esas promesas sobre tu vida. Él quiere cumplir la promesa de sanidad sobre tu vida. Él quiere cumplir la promesa de provisión sobre ti. Él quiere cumplir la promesa de libertad. Si estás subyugado con depresión, soledad, confundido, Él quiere cumplir la promesa de libertad sobre ti en el nombre de Jesús. Él quiere quitar ese yugo de esclavitud y poner su yugo, que es ligero, dice la Escritura. El yugo de que Él está con nosotros y que nos va a llevar a caminar en su perfecta voluntad. Entonces, si nosotros no tenemos paciencia en medio de las circunstancias que estamos viviendo, podemos ponernos impacientes. Y eso es lo que yo no quiero, que usted tome decisiones en una actitud de impaciencia. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, tomamos decisiones de impaciencia? Vamos a cometer muchos errores, definitivamente. Vamos a cometer errores de tal manera, escúcheme bien, que no vamos a ver el obrar de Dios a nuestro favor. Y necesitamos nosotros entender que en medio de la circunstancia que nos está afectando, ese fruto de paciencia, de espera en el Señor, debe de mantenerse, para que entonces no tomemos decisiones equivocadas. Lo que Dios ha dicho, Él lo dijo, Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir.
En Génesis, por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos aquí de dos personajes en el Antiguo Testamento que Abraham, por ejemplo, dice la Escritura que es el padre de nuestra fe, mas sin embargo, él tuvo una situación donde se impacientó por no ver el cumplimiento de la promesa de Dios en él. Y cuando él se impacientó, entonces tomó decisiones equivocadas. Por eso le estoy hablando acerca de que Dios quiere cumplir sus promesas sobre nosotros, pero la respuesta nuestra debe ser que debemos de tener paciencia hasta ver el cumplimiento de la promesa de Dios en nosotros, o ver el milagro, o ver la respuesta sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, yo quiero que vaya ahí, por favor. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Cómo Abraham se impacientó, y al impacientarse él toma una decisión equivocada. Dice en Génesis 12, versículo 1 al 4, dice: habló Jehová, estoy viendo aquí Éxodo. Vamos a hacer bien práctica la enseñanza, pero quiero que le bendiga a usted. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. Ahora, en el versículo, vamos al capítulo 15, miremos aquí también el capítulo 15, versículo 1 al 4. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ok, Abraham, Dios lo había bendecido grandemente. Tenía una promesa que de la descendencia, de la relación con Sara, iba a salir una descendencia que iba a ser bendecida definitivamente. Ahora, cuando Dios le habla, estos son puntos muy importantes que yo quiero que mire conmigo. Cuando Dios le habló a Abraham, en la primera vez, ahí en el capítulo 12, versículo 1 al 4, Abraham era en ese momento de edad de 75 años. Le habló para que dejara su parentela, su casa, por la que lo iba a llevar a un lugar que le mostraría. 2, también le prometió darle un hijo, que es lo que leímos hace poco. Pero Abraham se impacientó, escúcheme bien, y después de 11 años de espera, o de esperar, cuando ya Abraham tenía como 86 años, su esposa Sarai le sugiere que tenga en cuenta a su sierva Agar para que se cumpla esa promesa. Es increíble. Sara le dice: mira, prácticamente Dios nos dio una promesa, y la promesa es que Él te iba a dar un hijo, y lógicamente ese hijo iba a ser el heredero, en otras palabras. De ahí va a salir una descendencia, como cuando Él lo llevó a que mirara los cielos y la tierra, y que mirara los cielos, y que mirara las estrellas, y le dice Dios: así será tu descendencia. Ahora, pasaron mucho tiempo,
muchos años y la promesa no se cumple. Sara, se cree que unos dicen que era estéril, a otros dicen que ya se le había pasado el tiempo por su edad de poder quedar embarazada. Entonces viene Sara, por querer cumplir la promesa de Dios, viene con Abraham y le ofrece a su sierva Agar, para que, en otras palabras, bajo su punto de vista, ellos llevaran a cabo el cumplimiento de la promesa de Dios, que Dios le había dicho a Abraham, que de la relación con Sara iba a salir el heredero. Y ese heredero era tan importante, queridos hermanos, que él de ahí iba a iniciar la descendencia. Y cuando hacemos un estudio escatológico y todo lo que usted quiera de la palabra de Dios, nos damos cuenta que de ahí, de esa descendencia, sale nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Abraham, entonces, tanto como Sara, se impacientaron porque no miraban la promesa cumplida. Y al no ver la promesa cumplida, entonces viene Abraham y entonces tiene relación con su sierva Agar, y sale lógicamente un hijo llamado Ismael. Ismael no es el hijo de la promesa. Ismael es de ahí donde viene la descendencia totalmente de todos los árabes. O sea, el hecho de no ver el cumplimiento de la promesa de Dios, entonces ellos decidieron. Esto es exactamente lo que sucede cuando nosotros estamos esperando en el Señor y no vemos el cumplimiento. A veces le ponemos hasta tiempo a Dios y le decimos: Señor, si de aquí dentro de 3 meses o 6 meses no sucede esto o no cambia esto, entonces eso significa de que yo tengo que tomar mis propias decisiones. Y esto es importante porque esto es una actitud de impaciencia, de no esperar totalmente en Dios hasta ver el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos están acá conmigo? Así que su esposa Sarai le sugiere que tenga, en otras palabras, en cuenta a su sierva Agar para que le dé ese hijo. Finalmente Abraham accedió a su petición y tuvo un hijo con Agar llamado, como dije, Ismael. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Abraham lamentablemente se adelantó al plan de Dios, que era darle un verdadero hijo de la promesa, que era Isaac, por lo que sufrió situaciones difíciles, consecuencias, en otras palabras, y tuvo que seguir esperando esa promesa. Aparte de que ya ahora hay un problema, tuvo que seguir esperando la promesa del Señor. 14 años más tarde, escúcheme bien, después de que Abraham cumplió 100 años, Dios cumplió la promesa de darle a su hijo. En total, el padre de la fe tuvo que esperar 25 años para que la verdadera promesa se cumpliera. O sea, Dios, lo que yo quiero que usted mire, aunque aquel que falló en ese aspecto, la promesa todavía siguió esperando para cumplirse sobre Abraham. ¿Cuántos están aquí todavía? Así que lógicamente trajo un problema, porque Dios, yo quiero que mire el carácter de Dios. Aunque este se impacientó y tomó acción para hasta cierto punto para que la promesa se cumpliera fuera de la voluntad de Dios, de todos modos Dios esperó. A pesar que él cometió el error, Dios siguió esperando en que Abraham siguiera creyendo para que se cumpliera la promesa del hijo que él le había prometido, que iba a ser definitivamente su heredero. ¿Cumplió Dios o no cumplió Dios? Sí cumplió. Dios siempre va a cumplir, querido hermano. No nos impacientemos, en otras palabras, sino que tengamos la actitud definitivamente que nosotros necesitamos tener, de creer que Dios va a cumplir su promesa, aunque la circunstancia esté apretando, aunque la circunstancia esté difícil, sigamos creyendo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta.
lo que dijo, Él lo hará. Dígale al que está a la par, si estás esperando por una promesa y no se ha cumplido, sigue teniendo paciencia porque Dios lo hará. Dígaselo a alguien. Yo creo que en este momento hay cristianos que se sienten frustrados, lamentándose por no haber esperado, tal vez una semana, un mes, tal vez, qué sé yo, 6 meses, un año, debido a que se impacientaron, en otras palabras, y tomaron decisiones equivocadas. Esto tiene que ver, como dije, también con el matrimonio. Nos impacientamos a veces porque no sale, se podría decir, la esposa de mis sueños, el esposo de mis sueños para las hermanas, y entonces tomamos decisiones y nos casamos. En otra palabra, no es totalmente, no llena los requisitos, se podría decir. Puede decir la joven que yo quiero que tenga de Dios, pero no hay otra opción. Así que si esta es la única opción que tengo, mejor tomo la decisión, en otras palabras, de hacer una relación o una relación matrimonial, y no sabemos realmente que después vamos a sentirnos insatisfechos, sabiendo de que esa no fue la perfecta voluntad del Señor. Ahora, lógicamente, vamos a tener que trabajar, en otras palabras, para poder sacar adelante. La solución no es separarnos, sino que la solución es adecuarnos para seguir adelante definitivamente. Pero esa no era la perfecta voluntad de Dios, casarnos con este hermano o con esta hermana que, aunque era cristiano, no estaba dentro de la voluntad perfecta del Señor. Así que necesitamos nosotros entender que cuando nosotros estamos en esa condición, el enemigo nos va a ofrecer opciones para que nosotros llenemos esa necesidad. En otras palabras, a Abraham y a Sara se le ofreció un Ismael en vez de un Isaac. Esto es muy importante. El enemigo va a ofrecernos, en otras palabras, suplir aparentemente la necesidad, pero no está dentro de la perfecta voluntad del Señor. Por lo tanto, vamos a sufrir las consecuencias. No vamos a ver realmente todo el favor que Dios tiene preparado para nosotros. El camino más rápido y más fácil es tomar decisiones para salir de esa situación que me está afectando o me está opresionando. ¿Cuál es el consejo? Sigamos creyendo y esperando. ¿Qué tenemos que hacer durante el tiempo de espera? No, vuelvo a repetir, no tenemos que estar esperando a que Dios haga. Tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Tenemos que seguir amando al Señor, sirviéndole al Señor y creyendo que en el tiempo exacto de Él, Él va a traer la respuesta. No nos quedemos solo esperando a ver a qué Dios lo va a hacer, a qué hora Dios lo va a hacer. No, sigamos nosotros involucrados en hacer su voluntad, amándolo, sirviéndole, orando, ganando almas para el Señor, ministrando a otros y creyendo en nuestro corazón que en el tiempo exacto de Dios, Dios va a traer la respuesta que nosotros necesitamos de acuerdo a su perfecta voluntad. Seamos pacientes en ese sentido. El Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. No cambie lo mejor por lo bueno. Espere en Dios, que Él nunca le ha mentido, y Él hará el milagro que usted está esperando, si usted es paciente. Amén. Tenemos otro ejemplo, Noé, por ejemplo. Noé vivió 950 años cuando Dios le dijo que edificara el arca. En el momento que él iba a edificar el arca, él tenía 500 años y terminó el arca cuando él tenía aproximadamente 620 años. La palabra nos dice en el libro de Génesis que Noé predicó el arrepentimiento a la gente durante 120 años que duró la construcción del arca.
¿Y sabe qué pasó? Nadie se convirtió. Nadie se convirtió. Pero Noé dice que era pregonero de justicia. ¿Qué era lo que hacía Noé? Fíjense, imagine todo el tiempo que se llevó desde el momento que Dios le dijo: Noé, voy a destruir la tierra a través de un diluvio. Prepara un arca. Se llevó todo ese tiempo. Durante ese tiempo él estuvo pregonando, predicando a su generación, diciendo: viene un diluvio, Dios va a traer juicio a la tierra. Él fue paciente en seguir creyendo y llevando a cabo la promesa del Señor. 120 años. La gente posiblemente, ¿qué dijo? Este viejito, hace 20 años que lo estoy escuchando, que dice que viene un diluvio, que viene agua del cielo. La escritura dice claramente en el libro de Génesis, en las primeras citas, no tengo la cita ahorita, pero dice la escritura que en el momento cuando Noé, por ejemplo, estaba predicando acerca de un diluvio que venía, que iba a llover del cielo, era imposible que la gente pudiera creer, porque en ese momento no se veía hoy como hoy nosotros miramos que cae lluvia del cielo, sino que dice la escritura que para que montañas y todo lo vegetación se mantuviera, dice que subía, se podría decir, una especie como de neblina de la tierra, y de esa manera se mantenía la vegetación, en otras palabras. Era imposible, escúcheme bien, que viniera agua del cielo. Era imposible que un diluvio se llevara a cabo. Pero Noé fue paciente. Noé le creyó a Dios, creyó definitivamente que Dios iba a cumplir lo que le había dicho. Ahora, para hacer esto definitivamente durante tanto tiempo, tuvo que tener mucha paciencia definitivamente. Y solamente, escúcheme bien, mediante esa actitud de paciencia fue que Noé pudo pasar el examen de creer y ver el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, que la tierra iba a ser, en otras palabras, iba a venir juicio o iba a ser inundada por lluvia que venía. En su mente natural, en otras palabras, solo tenía una promesa, pero las condiciones en donde él vivía, era imposible bajo el que eso se pudiera llevar a cabo. Mas sin embargo, Noé no solo construía el arca, sino que también predicaba. Y le decía a esa generación: ¿saben por qué estoy haciendo esta arca? Porque Dios trae juicio a la tierra. Va a venir un diluvio, en otras palabras. Todo esto que ustedes ven, Dios lo va a inundar. Estoy hasta cierto punto tratando de imaginarme lo que Noé decía en ese tiempo, porque no cabe duda que también se burlaban de él. Imagínense gente, jovencitos que lo vieron a empezar a hacer el arca cuando ellos tenían, qué sé yo, unos 15 años, 20 años. Y Noé se llevó todo ese tiempo para llevar a la realización de esa arca. ¿Qué hacían estos jóvenes que lo vieron al principio? Pues dijeron, pues tal vez pueda ser cierto. El problema es que ahora, después de 30 años, todavía Noé seguía siendo pregonero de justicia. Pregonero de justicia significa que él seguía con el mismo mensaje diciendo: viene un diluvio sobre esta tierra, todo va a ser destruido por causa de la maldad de la gente. Por lo tanto, ¿qué pasaba en la mente de esta gente que lo escuchó decir eso hace 30 años? ¿Qué pasaba en la mente de otra gente que lo escuchó hace 40 o 50 años? Hay que darle crédito a Noé. Fue paciente, le creyó a Dios, y al creerle a Dios, escúcheme bien, hizo
que lo que Dios le había prometido se cumpliera. Hay veces que vamos a tener que ser pacientes. Vamos a tener que decirle a las personas: Dios me sacará de esta situación, Dios me sanará, Dios me libertará, Dios me sacará adelante. Dios lo prometió en su palabra. Pero todavía eso lo estás diciendo hace 5 años y no se ven cambios. Pero viene, porque lo que Él dijo, Él lo hará y lo llevará a cabo. Él lo cumplirá. Es una promesa de parte de Dios. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Por lo tanto puedo decir confiadamente: no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Él está conmigo, Él está con nosotros. Él tiene promesas para usted. Y esa promesa, lo único que demanda de usted es que usted sea paciente, siga confiando. Pero hermano, las circunstancias no se ven aptas. Siga creyendo, porque Dios va a cumplir lo que Él le ha prometido. Es una promesa donde Él está comprometido a cumplirla y llevarla a cabo a favor suyo. Por la fe. Cuando Hebreos 11 dice que por la fe Noé hizo un arca sin tener evidencias, prácticamente sin tener un testimonio. Hoy podríamos decir nosotros, posiblemente, si alguien está haciendo un arca y que va a inundar la tierra, pues tendríamos el testimonio que cae lluvia del cielo. Pero en el tiempo de Noé no caía lluvia del cielo. Entonces era difícil de poder creer. Ahora, lo que yo quiero recalcar es la paciencia de Noé. Siguió trabajando, siguió haciendo el arca. Yo creo que cuando el arca estuvo cumplido, yo no sé si usted ha visto algunas películas acerca del arca de Noé, pero el arca de Noé, cuando el diluvio vino, fue hasta que el arca estuvo concluida. ¿Me están escuchando bien? Y luego metió, se podría decir, parejas de animales, en otras palabras. Metió su familia y todo, para que la tierra fuera repoblada de nuevo después del diluvio. ¿Me están escuchando? Y el diluvio vino hasta que el arca fue concluida, hasta que la paciencia de Noé llegó a su cumplimiento de cumplir lo que Dios le había dicho que hiciera. Esta es una palabra para algunos de ustedes. Tengan paciencia, hermanos. No se impaciente. Aquí hay gente que se ha ido para otra iglesia. Es que se ponen impacientes. Es que aquí no dan oportunidad. Yo tengo talentos. Mire, tengo cosas para hacer para Dios. No son pacientes. Espere. Hay algunos que posiblemente, escúcheme bien, pueden llegar a tener un llamado, pero no son pacientes. Muchas veces: yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, y son impacientes. Espere el tiempo del Señor, porque hay un kairos de Dios específico. Hay un tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios entra para el cumplimiento de lo que usted espera, Él lo va a hacer en menos del tiempo que usted pueda esperar. Él va a realizar, Él va a intervenir de una manera sobrenatural a favor suyo. Dale toda la gloria al Señor, hermano. Escúcheme bien. Hay ejemplos. A Eliseo, por ejemplo, le tomó 15 años, escúcheme bien, para recibir la unción, se podría decir, de Elías. A Jesús, el Hijo de Dios, le tomó 30 años. Imagínense, hermano, qué paciencia la de Jesús. Es increíble. Jesús a los 12 años sabía que era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, tuvo que esperar 18 años para manifestarse como el Hijo de Dios. Es increíble, esto es poderoso. Le tomó, en otras palabras,
a David le tomó 13 años para llegar al trono después de haber sido ungido. Fíjate que lo ungieron y después fue perseguido. Lo ungieron como rey, pero Saúl, cuando se da cuenta que lo habían ungido, en otras palabras, para ser el próximo rey de Israel, lo persiguió de tal manera, escúcheme bien, para destruirlo. Pero David tuvo paciencia. Todo tiene un tiempo exacto de Dios, y Dios no tiene prisa para cumplir lo que Él ha prometido en su tiempo exacto. Amén. Ahora déjenme pensar de esta manera. Yo creo que Dios, cuando Él ha visto que tú has madurado, y cuando tú, por medio de las circunstancias difíciles, en otras palabras, tú has madurado y te has mantenido firme, entonces yo creo definitivamente que ese es el momento donde Él va a obrar. Estoy buscando esta cita que yo quiero que usted la tenga. Estoy buscando cuando el Señor habla acerca de Pedro. A ver, en Lucas, estoy buscando en Lucas, creo capítulo 19. No sé si es Lucas 19, pero estoy cuando el enemigo, lo dije en la introducción, pide al Señor poder zarandear al apóstol Pedro. A ver si, ¿cuál? 22. Ok, Lucas 22. Esto es lo que yo quiero que miren conmigo. Lucas 22, exactamente. Lucas 22. Lucas 22. Ya. 31. Ahí está. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí miramos algo muy poderoso. Quiero que esto lo anote usted, muy importante. Primero, el enemigo pidió permiso para zarandear. Ya les he dicho en otras ocasiones, la zarandeada viene de la palabra cribar. Es cuando el albañil está cirniendo la arena, porque necesita arena fina para poder cernir paredes. Entonces eso significa que cuando viene un problema o otro problema, te están zarandeando. Pero el propósito de la zarandeada, bajo el punto de vista de Dios, no es para destrucción. El propósito es sacar lo mejor de ti, lo mejor que hay dentro de ti. Amén. Así que cuando viene esa zarandeada, quiero que tome esto muy en cuenta. Eso Dios lo permitió. Dios lo permitió con el propósito de sacar lo mejor. En una ocasión yo di una predicación allá en el templo y les dije claramente que el poder de Dios que hay en nosotros, o sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahí está. Y a veces cuando vienen esas situaciones es para que nosotros hagamos uso de lo que Dios ya ha puesto dentro de nosotros, como el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y cuando nosotros realmente estamos ante una situación sin respuesta, porque nos están zarandeando, entonces lo que Dios espera es que salga de nuestro interior
todo lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Y eso es muy importante. Así que Dios, o sea, el mismo Señor Jesucristo le dice aquí a Pedro: han pedido para zarandearte como a trigo. Y en el 32 prácticamente está diciendo como que autorizaron: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirmar significa, usted no puede confirmar a nadie si usted no tiene un grado de madurez, donde usted ha obtenido victorias a través de circunstancias difíciles. La madurez es cuando usted dice: yo estuve en esa situación que tú has estado, pero tú tienes que hacer esto y esto. No te impacientes, no te tomes decisiones equivocadas, no te muevas de seguir creyendo en el Señor. Este es tiempo de buscar más de Dios. Este es tiempo de humillarnos delante de Dios. Este es tiempo de tener una búsqueda más intensa con el Señor. Este no es tiempo para destrucción. Este es un tiempo donde Dios lo ha permitido para que nosotros realmente tengamos respuestas de parte de Él. Amén. La respuesta tiene que venir del Señor, porque son promesas. Ahora, aquí vemos que el Señor le dice algo a Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Fue una respuesta muy rápida, sin pensar. En otras palabras, él dice claramente, le dice en el versículo 33, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, en otras palabras, mira, no has llegado todavía al tiempo de madurez donde realmente estés dispuesto a morir por mí. Y cuando ustedes leen la historia de Pedro, se van a dar cuenta que cuando arrestan a nuestro Señor Jesucristo, y entonces en una ocasión lo confrontan a él por la forma que hablaba, le dijeron: este también era uno de los seguidores de Jesús. Y la Escritura dice claramente que Pedro maldijo. Escúcheme bien, esto es muy poderoso. Se negó que era seguidor de Jesús. Pero aquí, ¿qué había dicho? Que estaba dispuesto a morir por él. En medio de la prueba, lo que sea, él no lo iba a negar. Él estaba dispuesto a morir por el Señor si fuera posible. Pero cuando la realidad, la situación llegó donde realmente tenían la oportunidad de acusarlo y llevarlo a condenación, Pedro se negó que era seguidor del Señor. Las circunstancias, escuche bien, las pruebas, en otras palabras, que estaba enfrentando en este momento, no lo hizo mantener un testimonio de confiar plenamente en el Señor. Y ustedes saben la historia. Dice la Escritura que después se cumplió lo que dijo el Señor: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y en ese momento el gallo canta 3 veces y Pedro se acuerda de las palabras del Señor. Y dice la Escritura que empezó a llorar realmente. Pero ¿qué pasó? No tuvo la fe ni la decisión de mantenerse firmes en su confesión de ser un seguidor del Señor. Ahora, esto es lo más tremendo, porque esto es el amor de nuestro Dios, porque Dios después levanta a Pedro. Es increíble cómo Dios levanta a Pedro. Cuando usted ve a Pedro en el libro de los Hechos, es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Es un Pedro que con solo la sombra de su físico, las personas son sanadas. ¿Qué pasó en el Pedro? Tuvo que, a través de esas circunstancias, no cabe duda que tuvo que tomar una determinación de llegar a creer y confiar plenamente en nuestro Dios. Y cuando él confió totalmente en Dios, a pesar de las circunstancias, se activó algo sobrenatural en su vida, de tal manera que el poder de Dios fluía a través de Pedro de una manera tan normal
y sobrenatural definitivamente en el libro de los Hechos. Esto es lo que Dios espera. Escúcheme bien. Dios espera, ya sea que estés esperando por un milagro, por una respuesta del Señor, no te impacientes en tomar decisiones equivocadas, sino que al contrario sigue esperando en Él, porque Él va a obrar sobrenaturalmente si tú te mantienes creyendo y afirmando. Y si no tomas decisiones en cuanto por la presión de la circunstancia que estás viviendo, no tomas decisiones equivocadas, sino que sigues creyendo en nuestro Dios. No te impacientes, sigue teniendo paciencia hasta ver el cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida, hasta ver el milagro de Dios sobre tu vida, hasta ver el cambio que tú necesitas, que tiene que haber dentro de aquello que estás esperando. Dios va a cumplir su palabra. ¿Sabe que cuando Dios va a obrar un milagro, usted está cerca de un milagro? Cuando llega al punto más bajo, bajo el punto de vista humano, donde ya no se puede hacer nada por ti. Cuando los médicos dicen, ya no hay esperanza para él. Ahora, si estás dentro del parámetro, se podría decir, de la promesa de Dios, imagínense que médico diga a un cristiano, por ejemplo, ya no se puede hacer nada por él, y está apenas llegando a los 30 años, a los 40 años. Usted puede hacer verdad lo que él está diciendo, pero usted no puede aceptar esa condición por el hecho que hay una promesa para usted de vivir 70 y 80 años aquí en la tierra. ¿Sí o no? Así que si usted, por ejemplo, recibe un diagnóstico médico de esa naturaleza y usted está en los 40 años, 50 años, usted puede decir, no, eso no es tiempo todavía para morir. Esto tampoco no es tiempo para amedrentarme ni impacientarme. Este es tiempo para seguir creyendo en mi Señor, para seguir creyendo en un milagro, para seguir creyendo en una intervención sobrenatural. ¿Qué tengo que hacer mientras tanto viene el milagro? Seguir trabajando, seguir amando al Señor, seguir sirviendo al Señor, seguir predicando el evangelio, seguir adorando al Señor, seguir alabando al Señor, seguir haciendo lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer como un hijo del Dios Todopoderoso. Pero si usted recibe esa noticia y no sigue haciendo, podríamos decir, estas disciplinas espirituales que tienen que identificar y que es el estilo de vida que tiene que tener un verdadero cristiano, usted no va a recibir absolutamente nada y usted se va a ir por el camino del sentido común para tomar soluciones bajo el punto de vista humano, y usted va a ser destruido definitivamente. ¿Vieron lo que dije? Quiero recordarle entonces, quiero ir aterrizando como es. Dos cosas que usted tiene. ¿Por qué Dios permite a veces las circunstancias? Número uno, le dije, porque para que maduremos y crezcamos espiritualmente. Y número dos, para desarrollar fe. ¿Y qué más? Y paciencia. Amén. ¿Cuál es la confesión que usted tiene que tener mientras viene el milagro? Tiene que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Si alguien le dice, te veo mero así como enfermo, bueno, su aspecto puede estar dando esa evidencia, pero usted puede decir, yo soy sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero no se ve todavía, pero está por venir el milagro. Yo sigo creyendo, sigo confesando, ¿verdad? No me voy a deprimir, no me voy a aislar, porque eso es lo que el enemigo quiere. Cuando usted no ve una respuesta del Señor, entonces lo que hace el enemigo es que trabaja con usted para aislarlo, para que ya no tenga comunión con otros hermanos, no tenga comunión con la iglesia, no tenga comunión con los hermanos para alabar y adorar al Señor. Aislado, que usted se pueda aislar totalmente. En ese aislamiento el enemigo trabaja horas extras hablándole a usted.
diciéndole: todos te abandonaron, todos te dejaron. El próximo domingo voy a estar hablando acerca de cuando ya llegamos a la tercera edad, por ejemplo, 60 años en adelante. ¿Será que todavía? Porque a los 60 años en adelante hay muchos que de acuerdo al concepto humano, estas personas, por ejemplo, los tienen clasificados como de tercera edad. Esa de tercera edad significa como que, para mí, como que ya no sirve, en otras palabras. Pero cuando vemos bíblicamente, y si usted va con un doctor, por ejemplo, le va a decir: es que usted ya llegó a su edad senil, ya llegó a una edad donde usted, por ejemplo, ya no se le quedan las cosas, usted empieza a perder la memoria, empieza a perder ciertas habilidades. Bueno, bajo el punto de vista humano, ellos tienen razón, pero bajo el punto de vista divino, vamos a encontrar en las escrituras, por ejemplo, de hombres, y mayormente en el Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo, nunca perdió su vigor, dice la escritura. ¿Por qué no perdió su vigor? Porque Dios estaba con él. ¿Acaso lo que tenemos nosotros es religión o tenemos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos vivifica internamente. Y Pablo lo dice: aunque nuestro hombre exterior se va envejeciendo, mas lo interno se va rejuveneciendo cada día. Eso tiene que ser poderoso. Si lo de adentro se te envejece, te morís. Lo de afuera es prácticamente muerto. Pero si tú tomas las promesas de la palabra de Dios y dices: en mi ser interior vive el Espíritu Santo, es la fuerza de la vida, es donde está el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Él es el que me da vida internamente. Lo exterior solo se tiene que sujetar a lo que sobrenaturalmente está activado dentro de mí. Aleluya. Hermano, pero tienes, el médico te va a decir: anda con el psicólogo, te tienen que psicologiar para aceptar esa condición. Pero hay un poder sobrenatural, hay promesas sobrenaturales de parte de Dios para nosotros. Hay hombres que caminaron en una fortaleza poderosa en Dios. Y le voy a decir algo más poderoso, y eso fue bajo un antiguo pacto. Pero el nuevo pacto dice que es mejor, con mejores y mayores promesas. Algo sobrenatural tiene que suceder con nosotros. Es cierto que no vamos a negar que tenemos 60 años o 65 años. No podemos negar eso. Pero sí hay promesas de que Dios va a fortalecernos en nuestro hombre interior. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae jamás, dice la escritura. Usted crecerá verde y frondoso para declarar que Jehová es mi Dios. Aleluya. Pero si usted acepta, no estoy diciendo que rechace un diagnóstico médico, pero usted espiritualmente tiene que decir: eso lo pueden decir ellos, pero tú eres el Dios que me sana, tú eres el Dios que me fortalece, tú eres el Dios que me hace ungir con aceite nuevo y fresco, como dice el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite fresco, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa por largos días, dice la escritura, en la casa de mi Dios mirarán el favor de Dios sobre mi vida, mirarán el poder de Dios sobre mi vida, mirarán el gozo de Dios sobre mi vida, mirarán todo lo que Dios ha prometido hecho una realidad, para que las futuras generaciones crean que en el Dios que yo creí es el Dios que cumple promesas. Te voy a decir algo muy poderoso.
Las nuevas generaciones necesitan a Moisés, necesitan a Josué, necesitan a Caleb como un testimonio para que imiten el estilo de vida que ellos vivieron creyéndole a un Dios sobrenatural. Si se pierden estos prototipos para nuevas generaciones, nuestra generación no tendrá un cristianismo poderoso ni un cristianismo sólido. Las mujeres necesitan ver a las Esther. Aleluya. Amén. Las mujeres necesitan, las jovencitas necesitan ver a una María que dijo, no con eso voy a idolatrar a María, pero María dijo: hágase tu voluntad como lo quiere el Padre. Y ella dijo, y en ese momento el ángel que le estaba hablando le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te engendrará, dice una versión, y quedarás embarazada, y lo que nacerá de ti será el Hijo del Dios viviente. Ella dice, no entendía cómo iba a quedar embarazada siendo virgen, pero ella dijo: hágase tu voluntad de acuerdo a lo que has dicho. Y en ese momento quedó embarazada. Pero ¿sabe qué? De acuerdo a la ley judía, una joven embarazada dentro del pueblo sin esposo tenía que morir apedreada o lapidada. Esta mujer dijo, jovencita pero con las faldas bien puestas, dijo: no entiendo cómo voy a quedar embarazada porque no he conocido varón. Sé las consecuencias que vienen, pero si Dios lo dijo, que se haga la voluntad como Él lo ha dicho, así que se haga. Y esa jovencita quedó embarazada sobrenaturalmente. Esas son las mujeres que Dios va a levantar en estos últimos tiempos. Esos son los jóvenes que Dios va a levantar en estos últimos tiempos, que van a tener un prototipo de gente que vieron actuar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y van a decir: si Moisés pudo, si Josué pudo, todos esos, si los profetas le creyeron a Dios y Dios los sostuvo sobrenaturalmente, si nuestros antepasados hoy, ya por ejemplo los cristianos, mis padres fueron hombres de Dios, mis pastores fueron hombres de Dios, yo voy a imitar su fe, yo voy a creer también de que yo voy a seguir sus pasos, porque si Dios los sostuvo sobrenaturalmente, a ellos los sostuvo Dios me va a sostener a mí. Solo quiero saber qué hacían ellos en su vida privada. Ahora entiendo. Ellos ayunaban, ellos tenían una relación íntima con el Señor, ellos creían la palabra, ellos creían lo que vivían, por lo tanto Dios los sostuvo. Usted y yo somos llamados para ser ejemplo de las futuras generaciones. Ese es el privilegio que tenemos. Nuestro último día aquí en la tierra, hasta el último día de nosotros en esta tierra, tiene que ser un ejemplo de cómo morir en Dios para nuestras futuras generaciones. Wow. No se impaciente. La respuesta no ha venido. No tome decisiones equivocadas. Siga creyendo en Dios, porque Dios va a cumplir lo que Él dijo que haría. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Lo mejor está por venir para tu vida. Lo que has esperado, sigue creyendo, porque Dios lo va a hacer. No te impacientes en tomar decisiones equivocadas. Dios va a cumplir su palabra contigo. Cuando tú te determinas a creer en Dios y su palabra, escúchame bien lo que le voy a decir, estás poniendo una demanda al carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que Él no miente, sino que Él es verdadero en todos sus aspectos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Impaciencia, se vaya sin paciencia. Voy a seguir confiando en mi Dios. El milagro todavía no lo veo, pero yo voy a seguir creyendo en mi Dios.
Aleluya. Los cambios que necesito que sean no se han visto, pero sigo creyendo en mi Dios. En el momento menos esperado, Él va a interrumpir, y aquello que he esperado por 10 años, Él lo va a hacer en un día. Aleluya. Él lo va a hacer porque Él lo ha dicho. Él sigue siendo el Dios eterno. Él sigue siendo el Dios todopoderoso sobre ti. Quiero terminar con esto entonces. Sé paciente. Pero ¿qué hago durante el tiempo de paciencia? Sigue haciendo lo que Dios te ha dicho que debemos de hacer. Ámalo, sírvelo, alábalo, adórale, háblale a otros de Cristo, pon las manos sobre los enfermos para que sane, liberta a los cautivos. Sigue haciendo, pero en tu interior sigue esperando que el milagro se va a hacer. Pero no te sigas esperando sin hacer nada, no. Sigue haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, con una actitud de que en cualquier momento lo que tú esperas, Dios lo va a cumplir. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor, hermano.